¿Qué pueden definir por ciclo? ¿Qué podemos definir por ciclo? Para ir iniciando con esas preguntas generadoras. Ciclo podría ser como algo que se va repitiendo, así como consecutivamente. Muchas gracias, muy bien. Algo que tiene unas secuencias, que según lo que me ha mencionado, muy bien. ¿Qué más podemos decir sobre un ciclo? Porque usted dice ciclo del agua, ciclo de la vida, ciclo del carbono. ¿Qué podemos definir por ciclo? Sí, escucho participaciones. Sería como un proceso en determinado orden, dado el tiempo, o se puede decir que sería cronológico, quizá. Muy bien, muchas gracias. Y en efecto, basándome en sus dos puntos de vista que han compartido, cuando hablamos de un ciclo, vamos a hablar de fases, de pasos y de procesos. Y cada uno de esos tres momentos, o de los momentos que puede tener todo un ciclo, así como por ejemplo la vida, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos, vemos de que un ciclo tiene un final. Y en ese final, dependiendo del tipo de sistema que sea, termodinámico, puede dar origen a un nuevo ciclo que va a ser una nueva forma de vida. Pues cuando hablamos de la entropía, vamos a hablar de lo contrario a lo de ciclo, ya que esta segunda ley nos manifiesta y nos dice de que todas las cosas, absolutamente todas, incluyéndonos a nosotros los seres vivos, con el pasar del tiempo nos transformamos. Y en esas transformaciones diarias, cotidianas, en cada milisegundo, en cada minuto que transcurre, que uno ni ve el tiempo, sino que ahí está invisible, recorriéndonos a nosotros y a todo nuestro alrededor, está generando una evolución en cada cosa, en cada componente, en cada elemento. Y esa evolución es el desorden. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo es eso de que el desorden, pero no veo que mi cuerpo es desordenado? No veo un brazo en un pie y un pie en un brazo, ¿verdad? En ese orden. No, no se refiere a ese tipo de desorden, sino de que cuando hablamos de este tipo de desorden de la entropía, nos vamos a referir a las moléculas. Las moléculas están cambiando. Las moléculas son aquellas pequeñas piezas que están en lo más diminuto de cada cosa y así también de cada ser, de cada cuerpo. Y cuando hablamos de la entropía, nos vamos a referir a la medida de ese desorden. Cuán ordenadas están las moléculas o cuán desordenadas están. Para hacérselos un poco más gráfico y más visual, poniéndoselos en contexto, una actividad bien cotidiana en el cual ocurre un aumento de entropía, de desorden, es algo que hacemos todos, me imagino que todos, de forma cotidiana, todas las mañanas al hacer el café. ¿Qué pasa o para hacer el café? Antes ponemos a hervir agua. Esa agua, todos vemos de que está quieta, pero cuando comienza a hervir, ¿qué sucede con esa agua? Empieza a ebullir, empieza a formarse burbujas, luego parte de esa agua se transforma por cambio de fase, se llega al punto de ebullición en vapor de agua. Por tanto, de esos momentos, el vapor de agua sería el estado de mayor desorden, porque están agitadas tanto las moléculas del agua entre sí, de que hacen de que se separen y den ese resultado de desorden. Y el agua en reposo, el agua en estado ambiente, sería el momento en el cual esta materia, que es el agua, estaría en un menor desorden y por ende un mayor orden. Y esta cuestión de la entropía, esas son sus premisas básicas, el orden y el desorden. Como podemos ver acá en esta imagen, vemos que puede ser un objeto, está bien ordenado, todas sus piezas unidas entre sí, ordenadas, adheridas, todas juntas. Pero ¿qué sucede si le añadimos calor? Ya que el calor es el que genera la entropía. Le generamos
un cambio en sus moléculas debido al aumento del calor y por ende habrá un aumento de la entropía y vemos de que da como resultado una separación de esas piezas que formaba ese estado ordenado de esa materia. Y por tanto, todo a nuestro alrededor gira de esta forma. Para ponerles otro ejemplo, una taza. ¿Qué pasa con esa taza si se nos resbala y se nos cae al piso? Se va a quebrar. El estado del mayor orden, ¿cuál es? La taza, en su estado perfecto, sin quebrarse. Y ya cuando se nos quiebra la taza, ¿qué sucede con ese orden perfecto que tenía la taza? Se fragmenta en pequeños trozos, en pequeños elementos, y por ende ahí hablamos de que aumentó la entropía debido a que se ha fragmentado, se volvió en pequeños trozos. Y así en un sinfín de cosas cotidianas como el óxido de los metales, de igual manera el deterioro de las cosas, ocurre por estas pequeñas piezas que hacen de la materia ser, que son las moléculas, y al irse descomponiendo, separando por el calor, ellas van aumentando la entropía en el tiempo hasta que al final la cosa o el sistema se transforma en una nueva. Termina con su ciclo y vuelve a iniciar algo nuevo. Así como nosotros los seres humanos. ¿Cómo aplica la entropía en nosotros? Si podemos fijarnos, con el tiempo, ¿qué van apareciendo en nuestra piel? Arrugas. Van apareciendo otros cambios fisiológicos, anatómicos, debido a la edad, hasta que llegamos a un punto en el cual llegamos a un máximo de desorden orgánico, que ya nos enfermamos ya de viejitos, de igual manera ya es más difícil que vivir, ya es más complicado, se complican más las cosas en edades más adultas, debido a que hay una mayor entropía en nuestro cuerpo, en cada órgano, y por ende es más difícil encontrar un orden y funcionamiento estable de los órganos y por ende de todo nuestro sistema corporal. Pero abriendo ahora el hilo de participaciones, ¿qué opinan ustedes de la siguiente pregunta? ¿Considerarían de que la muerte, que sabemos que todos los seres vivos pasamos por esa etapa, es producto de la entropía o no? Abro el hilo de participaciones. Si decimos de que la entropía es el aumento de desorden en el tiempo, ¿qué opinan? ¿La entropía es la que produce la muerte en los seres vivos? ¿Sí? ¿Qué opinan al respecto? Pueden participar en el chat o habilitan su micrófono. ¿Qué opinan de esa cuestión? ¿La entropía produce la muerte en los seres vivos? Buenos días. Buenos días. Yo consideraría que tal vez sí, porque como usted estaba explicando, es como de que el aumento de la entropía es como causante del deterioro de los órganos y funciones de nuestro cuerpo conforme pasa el tiempo. Entonces, yo consideraría que sí. Muchas gracias por su punto de vista. Los demás, ¿qué podemos expresar al respecto? Pueden participar en el chat. ¿Qué podemos opinar? ¿La entropía producirá la muerte en los seres vivos, en nosotros? ¿Morimos por esta cuestión de la entropía? Y para darles un poco más de idea, si aún está muy claro, para ponerles el siguiente ejemplo. Como hemos dicho de que la entropía es la causante o es causada, mejor dicho, por el calor, ¿qué pasa cuando nosotros compramos algún producto alimenticio que requiere refrigeración? El pollo, por decirle así, unas libras de pollo. Todos sabemos de que si lo dejamos afuera de la refrigeradora, el pollo se va a arruinar.
y va a tardar menos tiempo, va a ser más rápido de que se arruine que si estuviese en el interior del refrigerador. Por tanto, allí vemos claramente de que como está en temperatura ambiente, el calor va directamente ¿a qué? A la carne, al pollo. Pero si lo almacenamos en el refrigerador, ¿qué pasa en su interior? De que hay menos calor, sabemos de que hay una baja temperatura y por tanto la entropía es menor. Y eso explica el por qué algunas personas que viven en climas que son gélidos, helados, que viven en los extremos polares de la Tierra, viven más años. No sé si ustedes han escuchado de que las personas que en climas más helados se ven hasta más jóvenes, incluso la gente de Estados Unidos o Canadá, que familiares que cuando regresan uno los ve está joven o diferente, pues en cierto modo tiene un poco de razón esa afirmación cotidiana del clima, ya que en ambientes más helados estamos más, que evitamos más la entropía, pasa menos la entropía sobre todos los sistemas, sobre todos los organismos y así también las cosas, y por ende ocurre un menor desorden comparado a que si en el ambiente hubiera mayor calor, así como en el plástico. Como todos sabemos, el plástico se derrite cuando lo sometemos al calor y al derretirse el plástico, allí hay mayor entropía, debido a de que pasó de estar en una forma estable, que estaba en estado sólido, a estado líquido. Y si le añadimos más calor aún al plástico, vamos a llegar a un punto en el cual se va a evaporar, va a entrar en un proceso de vaporización y se va a transformar en un gas, que es el estado de mayor desorden. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, como hemos dicho de que tiene que ver con la materia, la entropía, haciéndoles la siguiente cuestión, ¿en cuál de estos tres estados consideran ustedes que hay una mayor o menor entropía? ¿En el estado sólido, líquido o gaseoso? ¿En cuál de los tres estados consideran que hay mayor entropía y en cuál habrá menor entropía? En el gaseoso, ¿Por qué consideran que en el gaseoso? porque anteriormente en la lámina decía de que a mayor desorden, mayor entropía. Entonces, hay más desorden del estado gaseoso que en los anteriores. Muchas gracias, muy bien. Para los que tuvimos en mente el estado gaseoso, ese es el correcto, pero la explicación de por qué hay mayor entropía es por las moléculas. Si nos fijamos en la imagen, las moléculas son esas pequeñas esferas azules. Vemos de que cada una de ellas en el estado gaseoso, que claro, un gas, para que sea un gas necesita estar encerrado. ¿Qué sucede con ese gas? Sus moléculas están más separadas entre sí. Por tanto, tienen menos contacto entre ellas y su rozamiento, su contacto es más con las paredes del recipiente en el cual está contenido el gas. Y en el estado de menor entropía, ¿cuál creen que sea? Ya tenemos el de mayor, que es el gaseoso. El sólido. Muy bien. ¿Por qué consideraría que el sólido? La principal opción es de que las moléculas están en sólido, no hay ningún movimiento, ninguna alteración, se mantienen unidas entre sí. Muchas gracias, excelente punto de vista. Y como acaba de mencionar el compañero, en el sólido es el estado en el que hay menor desorden. Como todos sabemos, las cosas sólidas son que son más manejables, son más portables. En cambio, un gas es más complicado su manejo, su gestión, por lo mismo que estamos hablando de las moléculas. Las moléculas que nadie las ve individualmente, no las podemos lograr ver por nuestra vista, pero esas moléculas forman todas las cosas a nuestro alrededor, son pequeños cristales, por decirlo así, que construyen todas las cosas en su totalidad. Y en el estado sólido vemos de que están sujetas cada molécula entre sí, unidas, están de forma inseparable y por ende
vemos de que su estructura es estable. Y en el orden de menor a mayor entropía, el sólido es el que tiene menor entropía, el líquido, que como puede ser el agua al momento de hervir, es un estado en el cual hay un término intermedio de entropía, ya que las moléculas no están del todo separadas entre sí, sino que se deslizan una sobre la otra, y el estado de máxima entropía son los gases. Ahora abriendo de nuevo el hilo de participaciones, y también valorándolo como punto para esta guía examen, punto para guía examen para quienes me opinen. Y voy a habilitar para que varios me den su punto de vista y su participación. Díganme ejemplos, un ejemplo para cada quien vaya participando, donde se cumplan estos tres momentos, de menor entropía a mayor entropía. La gaseosa, Un ejemplo así Pues, cotidiano, la ¿sí? gaseosa sería. ¿En qué momento partiría la menor entropía y cuándo sería la mayor entropía? La gaseosa cuando está en su envase normal, ¿verdad? De que sale de fábrica, viene lógicamente en el envase mantiene el contenido normal, va. No tiene ninguna alteración, pero si usted destapa el envase, ya sea que lo haya sacado del refri o que lo esté fuera del refri y lo vaya a sacar, tiende a tener una tipo ebullición, entonces sale el gas y eso altera todas las moléculas dentro de la gaseosa. Muy bien, excelente, ya tiene el punto. Michelle levantó la mano, puede habilitar su micrófono. puede ser también el agua, cuando está en estado sólido, puede ser en hielo, sus moléculas están en orden. Y en estado líquido, eh, el agua de tiempo, y en estado gaseoso cuando esta agua se pone a una temperatura alta o se hierve. Muy bien, muchas gracias, también ya tiene el punto. Los demás, ¿qué otros ejemplos creen que aplicaría? En el cual partamos de un estado de menor entropía a mayor entropía. Los demás que estamos en línea pueden opinar. Pueden hacerlo de igual forma en el chat, por si les da un poco de pena hablar acá. ¿Qué otro ejemplo consideran que aplicaría de la vida cotidiana? De menor entropía a mayor entropía. Como bien comentaron algunos compañeros, solo para retroalimentar, en el caso del hielo es un buen ejemplo. Partimos del cubo de hielo, estado sólido. ¿Qué pasa al derretirse? Se vuelve líquido. Y con el calor, esa agua líquida se va a condensar, se va a vaporizar y por ende va a cambiar al estado gaseoso. La ruptura de un plato, muy bien. Si me explica, Kevin, ¿cuál sería el estado de menor entropía y cuál sería el estado de mayor entropía? Se habilita su micrófono. Si entendemos el plato es como un sistema ordenado y equilibrado, con un alto potencial entrópico. Y así veremos que su fragmentación en pedazos es un suceso natural que no sucede de manera espontánea en sentido inverso. Muy bien, gracias. También ya tiene el punto. El plato también es un ejemplo. Al quebrarse platos, tazas, eso no significa que hay que quebrarlo, ¿verdad? Para ver este fenómeno de la entropía. Pues todo ello corresponde a estados de menor orden al transformarse en un estado de mayor entropía. Todo lo que se arruine, se quiebre, se deteriore con el pasar del tiempo, ahí estamos hablando de entropía. Al derretirse, al convertirse en vapor, todos esos fenómenos cotidianos están directamente relacionados a la entropía. Y es bien interesante de que la entropía, como les mencioné, crece en el tiempo. Según investigaciones científicas, se ha predicho de que el universo, todo lo que nos rodea, el planeta Tierra, la Luna, el Sol, todo el sistema solar, el sistema de nuestra galaxia,
todo el cúmulo de galaxias, en global, todo el universo está en un proceso de entropía global. Y se dice de que va a llegar a un punto en que todos los planetas se van a empezar a deformar, todos los soles, todas las galaxias van a colisionar, a chocar entre sí, se va a hacer una mezcla de materia, de energía, que todo ese cúmulo de moléculas va a caer sobre un solo punto. Es como que si todo cayera en un centímetro, todo lo que no está a nuestro alrededor. Y va a generar de que se produzca un nuevo universo. Esa es la teoría que se tiene hoy en día en la ciencia sobre lo que nos depara a futuro del universo. Y se dice de que va a llegar a un punto en el cual ya va a ser imposible vivir en el universo sin medida de que nos vayamos a otros planetas, otras galaxias, debido a esta cuestión de la entropía que es universal y para muchos científicos es incluso misteriosa, cómo funciona la naturaleza, que con el pasar del tiempo está cambiando las cosas de manera invisible y esas transformaciones dan materia para que ocurra nuevas formas de vida. Así como nosotros morimos y nuestro envase de vida, que es el cuerpo, se descompone y en ese proceso de descomposición lo aprovechan otros organismos para seguir alimentando la cadena de vida y por ende todo el sistema global ecológico de la Tierra. Plantearon otro ejemplo sobre termodinámica, Allison, la madera, cuando está en sólido se quema y se convierte en ceniza, humo y gases. Excelente, ese sería también un muy buen ejemplo de entropía. La madera en estado sólido sería el estado de menor orden, luego pasamos aquí a la combustión de la madera, se transforma en ceniza. Y también allí vemos claramente que ahí está incidiendo esta cuestión de la entropía. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer este ejemplo para resolver ejercicios de entropía? Voluntario que me haga el favor de leer el ejemplo. Yo, profe. Gracias. No se ve bien. Ya. Se saca una muestra de hielo de 0.5 kilogramos de un refrigerador que se encuentra a 435. ¿Qué Kelvin. significa? Kelvin. Kelvin. Sí. Y se coloca en un termo de Durapax. Después de un corto tiempo, la mitad del cubo se ha fundido, convirtiéndose en agua. Esta moto. A 2 centígrados, calcular el cambio de entropía del sistema de agua-hielo. Muchas gracias. Acá tenemos un ejemplo cotidiano. Creo que a todos nos ha pasado que cuando sacamos una bolsa de hielo de refrigerador, lo colocamos en una hielera, siempre con el pasar del tiempo se va a ir derritiendo lo que es el hielo. Y en este caso tenemos un cubo de hielo de 0.5 kilogramos, el cual está a una temperatura de 435 Kelvin en el refrigerador, se coloca en un termo que es una hielera y con el pasar del tiempo se derrite en agua a 2 Celsius. Y nos dice que encontremos cuánta es la entropía de ese proceso de derretimiento del cubo de hielo en sólido a agua en estado líquida a 2 Celsius. Para poder hacerlo vamos a emplear unas fórmulas que ya vimos en las clases pasadas. Y en el primer paso vamos a encontrar lo que es el cambio de fase, Q. La Q representa el calor para hacer la transformación de cambio de fase de una materia. Y para poder encontrar Q, que es ese cambio de fase, va a ser igual a la masa multiplicado por el latente de fusión. Este valor del latente de fusión yo ya se lo voy a proporcionar en todos los ejercicios, ya lo van a disponer para luego solo para poder encontrar el valor de Q. Y como ya tenemos la masa de la bolsa de hielo, que es 0.5 kilogramos, pasamos a sustituir. La masa, como les mencioné, 0.5 kilogramos, y el valor del latente de fusión o de derretimiento del hielo a agua es de 3.34 por 10 elevado a la 5 joules sobre kilogramo. Ahora que ya lo tenemos sustituido, multiplicamos 0.5 kilogramos por 3.34 por 10 elevado a la 5 joules sobre kilogramo y nos resultará de que el calor necesario para poder derretir un cubo de hielo a
estado líquido es de 167,000 joules. Ahora que ya tenemos este valor de los joules, vamos a pasar a encontrar delta S en el paso 2. ¿Pero qué es delta S? Se pueden preguntar. La S significa entropía. Es el símbolo matemático para referirse a esa magnitud física. Y delta, que es esa figura que parece un triángulo que está al lado de la S, significa variación o cambio, que también es un símbolo matemático. Y delta S va a significar cambio de entropía o variación de entropía. ¿Y a qué va a ser esa variación de entropía? Delta S va a ser igual a Q, calor, entre T, que es la temperatura. Sustituimos Q, lo encontramos en el primer paso, que es de 167,000 joules, dividido entre 435 Kelvin, que es la temperatura del refrigerador. Hacemos la división, 167,000 joules entre 435 Kelvin, y nos resultará de que la entropía en este proceso y sistema hielo-agua es de 383,90 joules sobre Kelvin, lo que significa de que es una baja entropía, debido a de que aún está en proceso de derretirse totalmente el cubo, y como está a una baja temperatura 2 Celsius, la entropía es menor. Sin embargo, si el cubo se disparara en cuanto a su temperatura, estuviera a unos 15, 20 Celsius, el agua, producto de su derretimiento, se disparara el valor de la entropía, ya que como hemos visto, en la parte teórica la entropía depende con la temperatura. Y en este caso, la entropía es de 383,90 joules sobre Kelvin. Así que no sé si tiene alguna duda, pregunta del primer paso y el segundo paso. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Yo, profe, ¿por qué dijo que es una baja entropía? Debido a que la temperatura del agua que se ha derretido, producto del derretimiento del cubo de hielo, está a 2 Celsius. De igual manera, el parámetro son 1000 joules sobre Kelvin. Si el resultado que les da de delta S es menor a 1000 joules sobre Kelvin, significa una baja entropía. Si va por encima de 1000, ya llegamos a una mediana entropía, y si va por encima de 5000 joules sobre Kelvin, hablamos de una alta entropía, de un alto desorden. Gracias, profe. Bueno, no sé si tienen otra pregunta, duda o consulta. ¿Está todo claro? Con el paso 1 para encontrar Q, calor, y luego para encontrar delta S. ¿Me confirman? Sí, está todo claro, profe. Bueno, si está todo claro, vamos a pasar a la parte aplicativa. Antes de ir cerrando esta primera fase, porque ya casi se agota el tiempo, les voy a pedir de que vuelvan a ingresar al enlace en el grupo de WhatsApp, antes de que nos corte de golpe la sesión, para pasar ya a esta última parte de la clase, que son los ejercicios de aplicación, y ya luego les voy a explicar el contenido de la guía examen, y con eso vamos a cerrar. Así que les voy a pedir en este momento que vuelvan a ingresar, vayan al grupo de WhatsApp y vuelven a ingresar al enlace para que no nos corte de golpe la sesión Zoom y nos quedemos a media explicación. Así que voy a cerrar en este momento lo que es la reunión, y vuelven a ingresar a través del mismo enlace, por favor.